realmente en las emergencias muchas veces nosotros no hacemos diagnóstico de intoxicación aguda. No hay buenas estadísticas. Y no hay buenas estadísticas porque lamentablemente no diagnosticamos, no sospechamos de intoxicación aguda. No tenemos laboratorio de toxicología en la mayor parte de hospitales de salud, menos de MINSA. Y lo poco que tenemos, no lo sabemos usar. No tenemos, entonces, un buen aporte diagnóstico para hacer diagnóstico de intoxicaciones. Realmente las estadísticas no son buenas. Entonces, probablemente no sabemos la magnitud de la intoxicación. La intoxicación puede ser leve, moderada, severa y mortal. Nos preguntamos, ¿cuántos pacientes que llegan al hospital en coma, en muerte súbita, son intoxicados? Muchas veces ni lo sospechamos. Y solamente el diagnóstico sale porque se le hizo una necropsia, se le midieron algunas sustancias y ahí salió la causa de muerte, que fue intoxicación aguda, que muchas veces no lo sospechamos. Entonces, creo que es importante ese tema en ese sentido. Vamos a hablar del manejo inicial del paciente intoxicado agudo. Primero, decirles de que la epidemiología de intoxicación va a variar de acuerdo al hospital, de acuerdo a la zona. En los hospitales rurales, en los hospitales que están en provincias, ¿no?, vamos a ver más intoxicaciones por carbamatos, organofosforados, herbicidas, por ejemplo, órganos clorados. En las ciudades, caso del Hospital Regalati, por ejemplo, vemos más intoxicación por benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos. También se ve organofosforados y carbamatos. Pero la causa va a variar también. En las ciudades vemos la primera causa de intoxicación en adultos es intento de suicidio. Y pensar que no solamente es por un fármaco. El que quiere suicidarse toma muchos fármacos. Vemos casos de pacientes que llegan a la emergencia que han tomado diazepam, han tomado clonazepam, carbamazepina. Se meten en esto. Y eso es importante, porque si uno piensa que ha tomado, no lo puede manejar adecuadamente. Uno puede sesgarse a decirte que solamente tomó un medicamento, pero realmente tomó 2 o 3 que son letalmente más tóxicos que el medicamento que sospechamos. Hace años, el que intentaba matarse y que era muerte catifija era la famosa intoxicación por ácido muriático. Hemos visto. Creo que todavía se ven en algunos hospitales de MINSA. En esa salud, por ejemplo, vemos menos. ¿No? Porque realmente la intoxicación por ácido muriático produce lesiones graves en el tubo digestivo, perforación de esófago, megastinitis, perforación gástrica, perforación del intestino, sepsis, shock, y esos pacientes morían. La gran mayoría. ¿No? Entonces, el perfil ha cambiado. También va a depender si estamos en una población adulto-pediátrica. ¿No? Intoxicación en pediatría es todo un tema. Básicamente voy a hablar un poquito de adultos, ¿no?, que es donde yo manejo. Es todo un tema diferente. Entre 3 y 5 años es el pico más importante de intoxicación en pediatría. Niños muy inquietos, que agarran toda la boca, se lo meten, pero eso no es tanto el problema. El problema es que no hay prevención, lamentablemente. La principal causa de intoxicación en un niño de esa edad es el hogar. Y este es todo un tema, ¿no? Hay todo un mapa de riesgo toxicológico en la casa. Y ese mapa de riesgo toxicológico en la casa lo deben conocer los padres, los familiares, los responsables de los niños. ¿Por qué? A veces dejan sustancias expuestas a la mano del niño. No solamente eso, lo dejan muy al alcance, sino lo colocan en recipientes, que he pasado, no solamente en adultos también, lo colocan en recipientes de bebidas gaseosas, de sustancias que el niño puede tomar al alcance y se intoxica, ¿no? Las pastillas que
toma el adulto, también lo toma el niño, se intoxica. ¿No? En el baño, solventes orgánicos, ácido clorhídrico, ácido muriático, lejías. En la zona, es otro al alcance del niño. En la zona de lavado, también. En la cochera, tiner, de repente gasolina. Entonces, la causa más importante de intoxicación en pediatría viene a ser el hogar. El segundo grupo de intoxicación en niños es entre los 11 y 15 años. Y ese grupo está más en relación, lógicamente, a otro tipo de causas. Intento de suicidio. Se ve con mucha frecuencia y a esa edad muchos niños que toman por intento de suicidio. Lógicamente, la toxicología es muy parecida al adulto. Entonces, estos son los dos grandes picos. Bueno, y decía de que no hay prevención porque realmente, pues, nuestra cultura toxicológica está en nada. Y conversemos algo de la formación en la carrera médica, de la formación en salud. Muchos de nosotros no tuvimos un curso de toxicología clínica en la universidad. Y lo poco que vimos, lo vimos de repente muy salteado. No aprendimos a manejar cómo se diagnostica y cómo se maneja el intoxicado. Quizás en los últimos años hemos visto en universidades algún intento de hacer algo de toxicología. Segundo punto, no existe en el Perú todavía, ¿no?, una residencia de toxicología clínica para el médico. Y el que quiere ser toxicólogo tiene que salir fuera. El sitio más cercano es Argentina, por ejemplo, donde sí hay toxicología clínica. Argentina, Colombia. No tenemos especialistas en toxicología. Tercero, no tenemos métodos diagnósticos adecuados. Y cuarto, si no tenemos esto, no tenemos una cultura de prevención. Y ahí está el problema, ¿no? El manejo prehospitalario. ¿Cómo evitar la intoxicación del niño, del joven, del adulto? ¿Qué hacer inicialmente en casa? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo evitar que el tóxico actúe rápidamente? El tiempo es importante. Muchas veces la persona no sabe qué hacer. Sabe que se intoxicó, pero no sabe qué hacer. ¿Qué medida inicial le va a dar en la casa? ¿Cuándo transferir un paciente a una emergencia? ¿Y a qué emergencia transferir? Muchos no sabemos si tienen antídotos. Realmente, minuto a minuto en el mundo van saliendo nuevas sustancias, nuevos fármacos, nuevos compuestos, ¿no? Y el porcentaje de antídotos es muy bajo. Menos del 1% tienen antídotos, como vamos a ver. Bueno, entonces, el tóxico, pues, es toda sustancia que a dosis específicas provoca efectos nocivos a través de acción química, ¿no? Los tóxicos más frecuentes son los psicofármacos, benzodiazepinas, antidepresivos, ¿no?, drogas de abuso, los opioides, cocaína, otros, el alcohol. Alguien decía que toda sustancia es tóxica. Mucho va a depender de algunos factores. Va a depender de la concentración, ¿no? ¿El agua es tóxica? Alguien de repente me dice, no, no es tóxica el agua. El agua es tóxica. Si yo ingiero mucha agua, le puedo producir una toxicidad también a una persona. Entonces, toda sustancia es potencialmente tóxica. Referente al diagnóstico, ¿no?, de intoxicaciones agudas, es difícil, pues, un encuadre de los síntomas y signos presentados por el paciente dentro de una enfermedad clásica. Esto es importante. Si, por ejemplo, un paciente súbitamente presenta síntomas que no está encuadrado en una enfermedad clásica, uno podría sospechar de intoxicación. Y sobre todo, cuando el comienzo es súbito, ¿no? Una persona que no tiene antecedentes de enfermedad y súbitamente presenta un cuadro grave, uno siempre tiene que tenerlo en su arsenal de posibilidades diagnósticas de un cuadro de intoxicación aguda. Paciente joven, que el día anterior estaba bien, sano, que no tiene ningún factor de comorbilidad,
y que súbitamente hace trastorno sensorio. El clásico, entre paréntesis, por ejemplo, el PPA, ¿no? El que le pusieron la pepa o le dieron algún somnífero. Llega en coma al hospital. O la persona que súbitamente hace trastorno sensorio, agitación psicomotriz, cambio de actitud de comportamiento diferente. ¿Qué pasa con el paciente? No tiene ningún antecedente y súbitamente comienza a hacer ese tipo de cuadros. O un paciente que no tiene ningún antecedente y súbitamente convulsiona. Uno comienza a hacer historia, no hay trauma, ¿qué está tomando? Le examina, le hace análisis, metabólico no hay nada, le pide electrolitos, haga, plaquetoras, tomografía llega, negativo, hay que comenzar a sospechar. Como mi hipótesis diagnóstica, intoxicación. Y es importante ampliar la anamnesis, ver cómo fue que se intoxicó, ¿no? Entonces, los elementos importantes del diagnóstico vienen a ser el interrogatorio de este paciente, ya sea directo o indirecto. A veces, lógicamente, el paciente, si está despierto, le podemos conversar con él. Muchas veces dice: sí, doctor, he tomado 20 pastillas o 30 pastillas de clonazepam, más 10 pastillas de carbamazepina. Puede ser creíble como no creíble. El paciente que tiene intento de suicidio es manipulador y nos puede engañar. No he tomado nada, o simplemente dice: he tomado 5 pastillas. También hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero muchas veces lo más importante es el interrogatorio indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque el paciente está desorientado, está soporoso, está en coma y no sabemos exactamente qué ha pasado. Y en el interrogatorio indirecto interviene el familiar directo, el que vive con él. Un dato importante. El responsable. Y segundo, ¿quién lo encontró? ¿Cómo lo encontraron? Muchas veces son los paramédicos, los bomberos, que acuden al llamado y lo encuentran inconsciente o convulsionando. Y es importante este dato para ver que el paramédico o el médico que llega con la ambulancia de emergencia nos reporte. ¿Cómo está? ¿A qué hora le encontró al paciente? ¿Cómo le encontró? ¿Tenía convulsiones? ¿Había relación de esfínteres? ¿Se murió la lengua? ¿Estaba balbuceando? ¿Tenía muchas secreciones en la boca? ¿No? ¿Cómo eran sus convulsiones? ¿Usted encontró al costado restos de pastillas, blisters, frascos, pomo? Es importante. Y a la familia, ¿no? Muchas veces la familia llega después, no sabemos qué tiene el paciente. Hasta que recién, aprendiendo un análisis y conversación con el familiar, podemos sospechar: sí, mi paciente es un paciente psiquiátrico, toma tal. ¿Y qué toma? ¿Y dónde está? ¿No? Entonces podríamos sospechar con qué se intoxicó realmente. Entonces, esto es importante. La otra cosa que es importante es que pidamos al familiar que traiga el medicamento. Por favor, traiga la pastilla, traiga la información. Queremos saber qué producto es el que ha tomado su paciente, ¿no? O traiga la botella, a veces no sabemos qué es, no dice nada, para analizarlo, ver exactamente qué lo ha intoxicado al paciente. Y eso es importante para que el médico sepa qué va a usar en el manejo. Entonces, la inspección meticulosa es importante donde se encuentra el intoxicado. Los elementos del diagnóstico de intoxicaciones son pues la sintomatología y sinología y la exploración física. Realmente, la sintomatología puede ser variada y tendremos los síndromes tóxicos. Si no tenemos el tóxico, tenemos síndromes tóxicos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome colinérgico, ¿no? Que es el síndrome que se ve en intoxicación por orofosfatos y carbamatos. Y ese síndrome, ¿no?, se caracteriza porque hay miosis, broncorrea, puede haber convulsiones, taquicardia, diarrea, secreciones abundantes, ¿no?, miosis severa, convulsiones, trastorno sensorio. Y este síndrome es el famoso síndrome de intoxicación por carbamatos clorofosforados, que es diferente a otro síndrome, el anticolinérgico.
que es parecido a la intoxicación por atropina. Midriasis, taquicardia, piel seca, ¿no? Hipertermia. Entonces uno tiene que sospechar y comenzar a buscar clínicamente, ¿no? A veces es un poco difícil, ¿no? El síndrome hipnótico, un paciente que viene con pupilas mióticas, con depresión respiratoria, ¿no? Trastorno sensorio, hipoventilando, hipotermia, presión baja. Tendría que sospechar que el tóxico es un síndrome hipnótico, de repente, fenobarbital, por ejemplo, ¿no? O también la intoxicación por benzodiazepinas, ansiolíticos. Entonces, hay síndromes que nosotros conocemos como síndromes tóxicos que nos pueden ayudar clínicamente a sospechar qué tipo de intoxicación tiene, ¿no? Y la expresión física. De otro laboratorio también nos ayuda, ¿no? Sobre todo la parte metabólica, ver si el paciente tiene algún problema metabólico asociado, ¿no? A descartar, ¿no? Muchas veces pueden haber problemas de electrolitos, hiponatremia, hipercalcemia, en fin. Y la evaluación toxicológica. ¿Cuándo pedir un examen toxicológico? ¿No? ¿Cuándo pedir un examen toxicológico? Es importante, vamos a ver. Acá en el examen toxicológico, ¿qué podemos evaluar? Evaluamos sangre, evaluamos orina, evaluamos contenido gástrico, ¿no? Y solicitamos para confirmar o descartar algún tipo de intoxicación, pero hay que saber pedirlo. Acá en Lima tenemos, desde hace años, hemos tenido oportunidad de trabajar y trabajamos todavía con Psicotox, ¿no? Que es un centro de información toxicológica de la Facultad de San Marcos, acá en la Universidad de San Marcos, Bioquímica, donde nosotros mandamos muestras muchas veces y funciona en 24 horas, con ciertas limitaciones, ¿no? Pero nosotros ahí podemos solicitar, ya sea en sangre o orina, en contenido gástrico, lo que sospechamos, ¿no? Lo podemos pedir órgano fosforado, carbamatos, benzodiazepinas, fenobarbital. Es básicamente cualitativo, no cuantitativo, ¿no? Pero hay que pedir, saber pedir. Si yo tengo un caso interesante que ocurrió con un médico de emergencia. Bueno, son cosas que pasan en la vida hace más o menos 15 años. Médico que ahora sigue trabajando con nosotros, ¿no? Que casi se muere. Una etapa de su vida en la cual en su consultorio le encuentran, ¿no?, que estaba con trastorno sensorio y depresión respiratoria, cianótico, súbitamente. Por suerte su esposa lo encuentra y lo trae directamente a emergencia y llega a shock trauma, en coma, no ventilaba bien, lo intuban, lo meten en el respirador, le comienza a hacer una serie de evaluaciones, análisis, plaquetoria, radiografía, electrolitis, AGA, tomografía, sube a cuidados intensivos, ¿no? Preocupados, nadie sabe nada. Le piden muestras de Psicotox, lo mandan a Psicotox, ¿no? Retorna Psicotox, dice negativo carbamatos, negativo fosforado, negativo a cumarínicos, negativo a benzodiazepinas. Pero la evolución, después de 48 horas, comienza a mover las piernas, mejora su lago, comienza a despertar. 24 horas más y el paciente ya tenía criterios para sacarlo del ventilador. Ventilador fuera, está intubado, evolución favorable. Se fue recuperando. Ahora está con su segundo compromiso. Así es, pero también se fue recuperando. Y conversando posteriormente con él, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Bueno, vivía momentos difíciles en esa etapa, ¿no? Momentos pasionales, problemas. Él intentó suicidarse. ¿Y con qué? Con fenobarbital.
con fenobarbital que no se detectó en ese momento y que no se pidió. Por eso es importante pedir. Hay que saber pedir cuando uno sospecha que. Lógicamente todo negativo porque no pidió fenobarbital, ¿no? Entonces ahí es importante el examen de laboratorio. Actualmente pedimos, ¿no?, y mandamos la muestra lo más pronto posible, ¿no? No tenemos, como en otros países todavía, y es una cosa que falta mucho acá en los países, Estados Unidos y Europa, centros de información toxicológica. Estos centros son por regiones, por ciudades, donde solamente tiene gente, médicos clínicos, toxicólogos, bioquímicos, analíticos, en lo que es toxicología, informan 24 horas, dan información toxicológica a través de línea, de internet, de celular, ¿no? Y no solamente eso, sino apoyan, tienen banco de antídotos. Una cosa que hemos pensado, aquellos que trabajamos en toxicología, es que algún día deberíamos tener un banco de antídotos, como vamos a ver, y no tenemos en el Perú, menos en Lima, menos en provincias. En otros países está todo organizado esta parte de los centros de intoxicación toxicológica, y no solamente eso, hay prevención y campañas. Los niños y los padres de familia tienen folletería, se les hacen clases de cómo prevenir intoxicaciones y todo un material de información toxicológica que nos falta acá. Bueno, en el laboratorio también podemos pedir metales. Hay intoxicación por metales también. Vemos con cierta frecuencia en algunas zonas, plomo, por ejemplo, ¿no?, arsénico, cobre. Si uno sospecha, tienen que hacer dosajes en metales. Algunos sitios, algunos laboratorios de hospitales lo hacen, DIGESA también dosa, algunos laboratorios particulares dosan metales. Entonces, en el diagnóstico tengo que ver qué, identificar la sustancia, cuánto, qué posible cantidad incorporar, y es importante la dosis también. Hay una dosis que se llama dosis letal, y la dosis letal va a variar también con la persona. La toxicidad va a variar con la persona, definitivamente. Es diferente un tóxico en un paciente normal, que no tiene ninguna comorbilidad, diferente de intoxicación un adulto que tiene falla renal o que tiene problema hepático. Definitivamente estos pacientes van a tener más letalidad, más toxicidad, muchas veces en relación al mecanismo de eliminación del tóxico, ¿no? Entonces, los tóxicos no actúan de igual manera en todos, ¿no? Eso es importante. La vía de entrada es importante. ¿Por dónde entra el tóxico? Hay varias vías. Vía oral, vía endovenosa, vía inhalatoria. ¿Cuál es la vía más rápida de intoxicación? La vía inhalatoria, definitivamente. Vía mucosa. Yo me puedo intoxicar también por mucosa ocular, por mucosa rectal. Hemos tenido casos. Un paciente en el campo que usa plaguicidas, usa órganos fosforados, acude por secreciones abundantes, falla respiratoria, lo llevan a una emergencia, le quitan la ropa, lo lavan, le sacan los zapatos, le cambian todo. Eso se llama de contaminación. Pero nadie se dio cuenta, nadie le quitó el calzoncillo. Y el paciente seguía mal. ¿Y qué pasaba? Que había sustancia en el calzoncillo y que se estaba absorbiendo por la región rectal. Entonces, esas cosas son importantes. El tiempo transcurrido desde el accidente también es importante para la actitud de manejo. Noto la mejor mesis para incentivar el vómito o lavado gástrico es un corto tiempo. De repente dentro de la primera hora, 2 horas. Pasado 3 horas, como veo en muchos casos, ya no sirve el lavado gástrico. En muchas emergencias vemos que ya pasó, ¿cuánto pasó? 4 o 5 horas. Le meten la sonda, lo lavan. No, ya no tiene ninfa, ya no sirve. Es riesgo. Entonces es importante, ¿a qué horas cree usted que fue el accidente? ¿A qué horas le encontró? Tiempo. ¿Dónde fue el lugar que ocurrió? ¿La vía pública, domicilio, el lugar de trabajo? También importante, ¿no? Entonces, referente al tóxico involucrado, se pueden presentar 3 casos. Cuando se ha absorbido un tóxico conocido,
el paciente es reconocido como intoxicado, pero el tóxico no es conocido. Y en otro caso, la clínica de intoxicación es confusa y el médico hace el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. ¿No? Como decía, ¿cómo se clasifica la absorción? ¿No? Vía digestiva, vía inhalatoria, vía conjuntival y vía cutánea. Hay algunos tóxicos que se meten por la piel. Llámese órganos florados, carbamatos, se absorben por la piel. Es por eso que la parte del manejo es importante que haga un lavado, lo lave con agua y jabón, con una escobilla, uñas también, pelos, cabeza, todo lo que esté en contacto con el órgano florado. Es más, la persona que hace tiene que protegerse. Porque si yo lo comienzo a lavar y no me pongo guantes, mandilón, podría haber la posibilidad de que me intoxique a través de la piel. El pronóstico física, importante, ¿no? El examen neurológico, cardiopulmonar, metabólico y digestivo, ¿no? Hay tóxicos que producen mucha alteración metabólica, por ejemplo, intoxicación por metanol, que vemos de vez en cuando la gente que toma alcohol metílico, alcohol, no el alcohol destilado. Se ve en provincias, hay incluso epidemias de gente que a veces 2 o 3 se tomaron metanol. Hace poco, en una mina, no sé cuándo fue, en una mina, ingenieros en la mina, tenía mucho frío, no pudieron conseguir un ómnibus para venirse a Lima y se quedaron la noche. Y comenzaron a tomar, al parecer, metanol. Rico, el metanol es dulce. Ojo, no lo prueben, ¿eh? Es dulce. Entonces, lo pasaron. Al final, hicieron un cuadro de intoxicación severa por metanol. Característica, acidosis metabólica. Una acidosis metabólica no identificada. ¿Cuál es la causa de este paciente que viene con acidosis metabólica y ceguera? No es, veo mal, no veo bien. Y el paciente, buscar la causa de acidosis metabólica. No encontraba, nadie pensaba en eso. 2 murieron. 1 quedó ciego por intoxicación por metanol. Evaluar lógicamente el estado de conciencia importante, como decían antes, el Glasgow, ¿no? Para ver si hay efecto depresor, estimulante, puede haber ansiedad o un cuadro hipnótico, sedante, anticolinérgico, simpático-mimético, el paciente intoxicado por cocaína, anfetamina. Típico que viene, paciente con taquicardia, puede venir con taquicardia supraventricular, taquiarritmia, sudoración profusa, tremor, hipertensión, hacen emergencias hipertensivas, ACV hemorrágico, espontáneo, infarto. Hemos visto casos de intoxicados por cocaína que vienen por dolor torácico y hacen infarto ST elevado. Joven, que nunca tenía nada que raro, un joven auxiliar del hospital de emergencias. Lo conocíamos, trabajaba con nosotros. Y de repente lo encuentro una vez en cuidados de emergencia. ¿Y qué le ha pasado? Está con ACV hemorrágico. ¿Qué pasó? Que no sabía nada. Fármaco dependiente. Pupila, importante ver el daño pupilar, miosis, fenómeno colinérgico, decía órganos florados y carbamatos, opiáceos sedantes, midiasis, atropina, intoxicación por cocaína, y no reactivas, barbitúricos, cianosis, cianuro y monóxido de carbono. Hay que examinar el pulmón, ver si hay algún problema en vía aérea, básicamente. Y aquí, en el manejo inicial, como toda emergencia, principalmente pues, es el ABC. Cuando llegue el paciente, hay que proteger vía aérea, abrir vía aérea, luego ver respiración y circulación. Alteraciones metabólicas, como decía, hiperpotasemia, hipopotasemia, insuficiencia renal, ¿no? Digestivos, náuseas, vómitos, puede haber hilo paralítico, pancreatitis, diarrea, perforación. Se han visto casos de perforación en pacientes que se ingieren de casualidad, niños, las pilas, esas pilas de reloj. Esas pilas de reloj son tóxicas. Pueden producir un efecto son álcalis, necrosis a nivel donde queda, pueden producir necrosis en el esófago y podrían producir perforación y mediastinitis. Y en niños ha habido algunos casos en los cuales ha pasado abajo y ha perforado el intestino. Hizo abdomen agudo, perforación. Mucho cuidado
Entonces, ¿cómo manejamos al paciente? Creo que lo importante, antes de eliminar el tóxico, es la estabilidad hemodinámica, el ABC. Vía aérea primero, vía respiración y circulación, ¿no? Si el paciente está con Glasgow, como decía antes el doctor Adolfo, menos de 8, intubarlo. No solamente eso, sino si yo predigo que ese paciente me va a hacer depresión respiratoria y veo con qué se intoxicado, con fenobarbital, le estoy prediciendo que este paciente va a entrar en el paro respiratorio de repente, o depresión respiratoria, mejor intubo. Si es un paciente que ingirió cáusticos, donde yo sospecho que hay lesión de vía aérea, veo el paladar, veo quemadura en la boca, abro la boca, veo que hay quemadura en el velo paladar, este paciente lo tengo que monitorizar en cuidados intensivos en emergencia porque me va a hacer quemadura de vía aérea y me va a hacer edema. Yo cuando intente intubar voy a tener un serio problema. Entonces, en ese caso, es preferible intubarlo previamente, para evitar que haya compromiso en la vía aérea, ¿no? Entonces, en el tratamiento pues hay que valorar las funciones vitales, ¿no? Y lo que decíamos, el manejo de la ABC. Entonces, en orden cronológico, ¿cómo manejamos al paciente? Primero es las medidas de estabilización hemodinámica, el ABC. Luego, medidas para disminuir la absorción del tóxico, ¿no? Luego, aplicar absorbentes y antídotos. Hay otras medidas para extraer extracción del tóxico. Importante es definir también qué se va a hacer con el paciente una vez que mejora. Y sobre todo en los pacientes con intento de suicidio. ¿Por qué? Yo manejo, lo estabilizo, sé que es tóxico, el paciente mejora. Pero ese paciente tiene que requerir evaluación de salud mental. Ese paciente no le puedo dar de alta. Tiene que ser evaluado por el médico de salud mental para ver su destino. Esos pacientes deben pasar a salud mental a recibir un tratamiento. Ha pasado casos en los cuales nosotros, excelente, le salvamos la vida, alta precoz. Ese paciente retorna después de repente un día y va así muerto o en paro, porque esta vez ha usado algo que sí lo va a matar definitivamente. No es el manipulador. El manipulador, hay dos tipos de emergencia pues en los suicidios, ¿no? Unos que manipulan, ¿no? Toman sustancias, pero saben lógicamente que no son letales. Pero el que quiere suicidarse, el que tiene depresión, el que tiene pues una depresión de tipo esquizofrénica, se suicida, termina suicidándose. Entonces, el ABC primero, vía permeable, ventilación, función y la parte neurológica, ¿no? Vamos a avanzar. Esto ya lo vimos, vía respiración, circulación. Si el paciente tiene un estado mental alterado, hay que hacer el manejo inicial del coma. Todo paciente tiene que se le debe colocar una vía endovenosa periférica, oxígeno y monitoreo, ¿no? Y tomar un glucotest, ¿no? Básicamente, muchos hacen hipoglicemia, hay que ver cuál es la causa de hipoglicemia. Si el paciente yo sospecho en una encefalopatía, es un paciente alcohólico crónico y tiene sospecho que puede ser una encefalopatía Wernicke, le coloco tiamina antes de la glucosa, ¿no? Si sospecho que es un paciente que tiene toxicómano, que vemos poco acá, es decir, intoxicación por morfina o opiáceo, tendría que usar el antagonista, que es el Narcan o naloxone, que también hay acá, pero no lo usamos nosotros, ¿no? Si el paciente está en coma, soporoso, y sospecho de intoxicación por benzodiazepinas, el flumacenilo, anexate, sí lo tenemos en las emergencias, y este es un antagonista de las benzodiazepinas. Lo podemos usar tanto para el tratamiento como para el diagnóstico, ¿no? Y revierte. Nosotros, el paciente que está intoxicado por benzodiazepina, le ponemos un bolo, esperamos unos 60 segundos, depende, el paciente comienza a despertar, baja un poco, otro bolo más, y el paciente comienza a despierta. O sea, realmente era una intoxicación por benzodiazepinas. Si el paciente tiene estado mental alterado, convulsiones, lógicamente tenemos que manejar con diazepam o midazolam. Ahorita usamos más el midazolam para controlar las convulsiones. Bueno,
¿Qué hacemos para prevenir la toxicidad, la absorción del tóxico? ¿No? Si es vía cutánea, retirar la ropa, lavar con agua y jabón, ¿no? Irrigar, si es cáustico, mínimo 20 minutos. Vía conjuntival, irrigación también con solución salina, 20-30 minutos del ojo para limpiar el tóxico. Vía inhalatoria, retirarse del ambiente contaminado y administrar oxígeno al 90% o 100%, ¿no? Estos pacientes hay que darle oxígeno. Y vía digestiva, ¿no? Esta es la contaminación cutánea, deberíamos tener un ambiente especial para estos pacientes. En otros países, por ejemplo, llámese Cuba, ¿no? Tienen una sala especial para pacientes intoxicados, por ejemplo. Esa sala especial, antes hay un ambiente de decontaminación, donde el paciente va a esa sala y lo decontamina, tomando todas las medidas de bioseguridad. Y luego pasa a la sala de lavado gástrico. Es una sala especial con todo un protocolo, ¿no? Entonces, vía digestiva, tenemos inducción del vómito. No todos los pacientes intoxicados le podemos inducir el vómito. El vómito sirve en el paciente que está consciente, ojo. Puede servir como manejo prehospitalario en la etapa, sabiendo que es un tóxico que no le va a producir daño al hacer vomitar y que haciéndolo vomitar va a disminuirse lógicamente la absorción del tóxico, ¿no? Muchas veces en otros países la mamá llama al centro de información toxicológica, le pide los datos que ha ingerido, allá, señora, hágalo vomitar, tome jarabe y peca. Y el jarabe y peca es un jarabe que venden en las farmacias y que uno lo tiene en su botiquín a cambio de jarabe y peca. Se usa para producir vómito. Muchos de los pacientes son manejados así en su domicilio. Obsérvelo, dele jarabe y peca, porque es un tóxico que no le va a producir letalidad y que puede ser manejado prehospitalariamente. Yo no tengo por qué congestionar mi urgencia con ese tipo de pacientes. Por ahí está la importancia de la información toxicológica. ¿El vómito se puede inducir? Sí, pero no en todos. Yo puedo inducir el vómito a un paciente que ingirió, pues, diazepam, clorazepam, barbitúricos, órganos clorados, ¿no? Carbamatos, órganos fosforados. Yo puedo inducir el vómito inicialmente, depende de estar lejos, hasta que yo llegue a un centro. No tengo cómo hacer lavado gástrico, con mucho cuidado. Pero si el paciente es un paciente que está soporoso, medio despierto, si el paciente está agitado, aguanten, cuidado. Se puede aspirar. No le puedo decir un vómito que está así a un paciente que está en esas condiciones. Le haría un daño, se aspira, ¿no? El lavado gástrico, que vamos a comentar, es muy importante. También, no en todos los tóxicos, sirve útil dentro de la primera hora, 2 horas, ¿no? Pero un adecuado lavado gástrico que vamos a comentar. Lo otro es el carbón activado, usando un carbón especial, ¿no? Que tiene la particularidad de adherir la sustancia tóxica y evitar que se absorba el tóxico del intestino. Tenemos un carbón activado, ¿sí? No es el ideal, pero muchas veces no lo usamos o no lo sabemos usar. Endoscopía en cirugía en algunos casos. Entonces, la decontaminación digestiva, ¿no? Es para un tóxico conocido, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el que es desconocido. El vómito, ¿no? Inducción del vómito, contraindicación si el paciente tiene coma, ¿no? Está contraindicado el vómito, y esto es importante, ojo, en ingesta de cáusticos, aguarrás, hidrocarburos, solventes, barnices, o pacientes que tienen alteraciones de la coagulación. Porque si yo induzco el vómito en este tipo de sustancias, le voy a producir daño al paciente. Al vomitar, estas sustancias, como son inhalantes, producen daño de la mucosa oral, de la tráquea, y puede producir neumonitis química. No puedo, a un paciente que ingiere querosene, un niño, no le voy a hacer lavado gástrico, definitivamente. No le voy a hacer vomitar. Cuidado, por eso es importante la educación de la familia. Lo que puedo hacer es, ¿no?, observarlo, porque le voy a hacer más daño haciéndolo vomitar este compuesto. En convulsiones, embarazadas y menos de 6 meses tampoco. Entonces, jarabe y peca es el que se puede usar, que no tenemos acá. El lavado gástrico. Miren, la exposición. ¿Cuál es la mejor posición para hacer lavado gástrico? Trendelenburg y sobre el lado izquierdo. Muchas veces nosotros lo hacemos así.
Nunca fuera al hospital con personal experimentado y paciente que opera. Posición lateral izquierda, cabeza baja. Intubar al paciente si es necesario. Si el paciente está soporoso, con dolor sensorio en coma, lo tengo que intubar antes, ojo. Intúbelo antes. Glasgow menos de 8, tubo endotraqueal primero y luego le hago el lavado gástrico, porque para evitar la aspiración, lo vamos a contaminar, ¿no? ¿Qué uso? Sonda gástrica de buen calibre, no uso una sonda chiquita. Hay sondas especiales en otros países, una sonda gruesa, con incluso una bolsa en la cual yo puedo sacar el residuo y de ahí saco incluso mi muestra, ¿no? Y orogástrica, no nasogástrica, orogástrica, ¿no? Y voy a administrar alícuotas de 200 a 300 mililitros. Miren, eso es lo ideal. Muchas veces hacemos lavado gástrico usando una jeringuita de 20. No sirve, ¿no? Hay que usar alícuotas de 200 o 300 para hacer un buen lavado. Solución salina. Podría ser agua destilada, pero solución salina. Y hay que evitar, lógicamente, la aspiración gástrica. ¿Hay complicaciones del lavado gástrico? Sí, puede haber regurgitación, lesiones esofágicas gástricas, neumotoras, en fin, puede haber complicaciones. Precaución en los pacientes que tienen condiciones cardíacas, ¿no? Depresión del cinturón central, hay que tener cuidado. Contraindicado, viene no protegido. El carbón activado. Ese carbón activado lo tenemos en alguna emergencia como carbón de Biot, pero no es el supercarbón. El supercarbón que usan en otros sitios es un carbón que tiene alta capacidad de absorción, 10 a 15 veces más que el carbón que tenemos nosotros en las emergencias. El único problema es cómo usarlo. Decía, la idea es que este carbón absorbe, ¿no? La dosis del carbón activado es de 1 o 2 gramos por kilo de peso, diluido en 8 mililitros de diluyente por cada gramo. Usamos sorbitol, ¿no? Agua, ¿no? Pero el sabor es feo, ¿no? Y cuando nosotros hemos visto darle al paciente despierto, se forma como una sopa negra, que a veces el paciente no quiere tomarlo, y el sabor es feo. Es preferible, cuando yo uso carbón activado, mejor con sonda nasogástrica, ¿no? Le coloco la sonda nasogástrica, le meto el carbón activado, ¿no? Y luego, después ya hago el lavado gástrico, ¿no? No es efectivo en intoxicación por alcoholes, organofosforados, pero en alcoholes, acá está mal, ¿no? Álcalis, hierro, litio, y tiene efectos adversos también como náuseas y vómitos. No se puede usar en corrosivos ni cáusticos. Eliminación forzada, diuresis. La diuresis no sirve, salvo algunas excepciones. Muchas veces no sabemos qué tóxico es, y si está intoxicado con cal, dale laxis para que orine. No es así, ¿no? Aumenta la filtración glomerular del tóxico, aumentando su excreción, ¿no? El objetivo es hacer una diuresis por lo menos de 500 por hora, y básicamente nos ayuda en algunos casos como intoxicación por barbitúricos y salicilatos. Está contraindicado en pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca, ¿no? El paciente que tiene, por ejemplo, salicilatos, muchas veces se puede usar la diuresis forzada. Pero en casos en los cuales la intoxicación por salicilatos es tan severa que es mejor hacer hemodiálisis de emergencia. La depuración extrarrenal, ¿no? Tenemos las hemodiálisis, en algunos casos, ¿no? Indicaciones en pacientes que tienen tóxicos silosolubles o liposolubles con capacidad depurativa, ¿no? Está contraindicado, lógicamente, usar este tipo de hemodiálisis o diálisis en pacientes que tienen un antídoto eficaz, por ejemplo, organofosforados o cianuro, pero sí lo usamos en otro tipo de tóxicos que tienen, ¿no? Por ejemplo, se puede usar intoxicación por teofilina, aminofilina, que no usamos mucho, o pacientes que están intoxicados con aspirina, ¿no? La hemodiálisis. Y sobre todo lo que más sirve ahorita es la hemoperfusión, que en muchos hospitales no tenemos, ¿no? Entonces, hay indicaciones para usar la hemodiálisis. Otras sustancias que se usan muy poco son los catárticos. De repente ustedes han escuchado hablar de catárticos. Sulfato de magnesio, por ejemplo, el sulfato de magnesio bioral, ¿no? ¿Con qué idea? Los catárticos tienen la idea de que se elimine, ¿no?
muy rápidamente el tóxico. El gran problema de los catárticos es que producen diarrea. Y diarrea que a veces los puede llevar a un trastorno electrolítico, deshidratación, hipocalemia severa. Entonces, ya muy pocos se usan los catárticos, no están indicados actualmente. Y por último, los antídotos. Como decía al principio, hay muy pocos antídotos. Lamentablemente no tenemos banco de antídotos. Muchos pacientes que tienen intoxicación por órgano fosforado requieren sustancias especiales como, que vamos a ver, los oxapanes, protopan, pralidoxima, y lamentablemente no hay en los hospitales. Yo recuerdo hace años que teníamos un intoxicado severo por órgano fosforado que sí requería que el antídoto de órgano fosforado es el protopan o pralidoxime. Preguntábamos por todos los hospitales una noche guardia, no había. ¿Qué hacer? Y me acuerdo que sí, ahí en Chile. Y se tuvo que hacer la gestión para Chile. Pero el problema es que traerse Chile, el protopan o el oxapan, iba a demorar. Porque estos actúan dentro de un tiempo determinado. Entonces, ese es uno de los problemas serios que tenemos acá en Lima, bueno, y en todo el Perú, que no tenemos a veces banco de antídotos. Quelantes, ¿no? Para intoxicación por plomo, por ejemplo. ¿No? Tampoco a veces encontramos. ¿No? Primero, el último paso siempre pues, es la resucitación. Primero es la resucitación y estabilización del paciente intoxicado. Y en menores casos, la descontaminación será el pilar del tratamiento. ¿No? La tropinización sirve, ¿no? Para, vamos a ver, hacer un comentario. Entonces aquí tenemos los tóxicos en los cuales se ha probado que los antídotos pueden servir, que son pocos, ¿no? El paracetamol, acetilcisteína. La acetilcisteína es lo que ustedes conocen como fluimicil, ¿no? Hemos tenido casos de intoxicación en los cuales hemos tenido que dar cantidades fantásticas de acetilcisteína en sobres, 20, 30 sobres cada 4 horas, hacer una colecta y conseguirse sobres. Pacientes que tienen hepatopatía aguda. En otros países, la causa más importante de trasplante hepático es intoxicación por paracetamol, que lleva a una necrosis hepática aguda severa. Hace una semana pasada, una niña de Revalidati ha hecho una intoxicación por paracetamol que le llevó a una injuria y se le ha trasplantado hepáticamente. El papá fue donante. Entonces, en acetilcisteína, vía oral, hay también forma endovenosa, ¿no? Órganos fosforados, atropina, carbamatos, funcionan igual, pero esta intoxicación del órgano fosforado es mucho más grave porque el órgano fosforado se fija más al neurotransmisor que el carbamato. Si el carbamato sale con atropina, usualmente podemos manejar rápido. El órgano fosforado sí requiere un oxapan, la pralidoxima, que ese es el antídoto. Los cumarínicos, ¿no? Que producen sangrado, vitamina K, el metanol, el etanol, ¿no? Intoxicación por metanol, noche de guardia, me acuerdo, intoxicación por metanol, acidosis metabólica severa, paciente con falla respiratoria, con mecánica. ¿Qué le damos? Whisky. Yo me acuerdo que compramos esa noche ron, un cuarto para el médico residente y el resto para el paciente, y le pasamos vía oral este alcohol. El paciente al final falleció, pero es el tratamiento, ¿no? Benzodiazepinas, está el flumacenilo, que sí lo tenemos en casi todas las farmacias, me imagino que también en Minsa, ¿no? Flumacenilo. Opiáceos, naloxana, ¿no? Mercurio oxénico, dimercaprol, que es un quelante, y mercurio y plomo, penicilamina, ¿no? Que a veces hay en las minas, en algunas minas, en algunos centros también, pero a veces no lo tenemos a la mano. Entonces, en resumen, pues, es importante no olvidar el traslado del paciente intoxicado severo lo más pronto posible con una ambulancia de soporte cardíaco avanzado. Mantener vía permeable, si el paciente está en coma, intubarlo en el transporte, buena vía periférica, monitorizado, ¿no? En el hospital hay que hacer las pruebas de EKG, pruebas de autor, imágenes, ¿no? Buscar algún estado de alteración de la parte metabólica, ¿no? Y lo primero es el ABC. No olvidarse. Bueno, para terminar,
Yo formo parte de la Asociación Peruana de Toxicología, que ya tiene más o menos 4 años, 5 años. Esta Asociación Peruana de Toxicología reúne no solamente a médicos, sino médicos, farmacólogos, bioquímicos, nutricionistas, ingenieros, ambientalistas. Es una asociación que es joven, ¿no?, en la cual estamos trabajando, ¿no?, un poco todavía silenciosamente porque requiere mucho apoyo, no ha pegado todavía lo que es toxicología acá en Lima, menos en el Perú, ¿no? Y vamos a hacer un evento el próximo año. En julio del próximo año va a ser el primer congreso latinoamericano de toxicología en el Perú. Vamos a hacer historia. Ya habrá motivo para invitarlos. Y también, para terminar, decirles de que el Comité de Educación Médica Continua también tiene un curso pendiente de toxicología, el cual lo estamos realizando para este año. Estén al tanto en su página web, ¿no?, para ver las fechas en las cuales vamos a hacer 3 días de toxicología. Ok, muchas gracias.